¿Qué pasa, McFlys? Abróchate el cinturón porque estaremos viendo algunas cosillas que jamás debieron pasar. ¡Qué maravilla! Y sabes que también podría romper el canon que no te suscribas ahora mismo con campanita para que en el futuro no te vayas a perder noticias, información épica como esta u otra información súper importante del futuro. Aquí entre latinos. También te invito, si te gustan los podcasts, a que te suscribas al Pelipodcast. Ya somos como 20,000 McFlys por allá. Y recuerda que ahora el Pelipodcast estará más activo porque también, además de los videos de 1 hora, estaré subiendo clips y shorts de los programas. Por si acaso alguien no tiene tanto tiempo de verse la hora completa, pues también les voy a estar subiendo videitos más cortos de 5-8 minutos aproximadamente para que puedan ver los temas más interesantes. Si no empiezo a subir esos clips a partir de julio y si tú no te suscribes con campanita, pues estamos rompiendo el canon, mijo. ¡Hiciste otro agujero en el multiverso! Antes que nada, es muy importante entender que lo que causa romper el canon es muy diferente a lo que causa crear variantes y el multiverso, ya que normalmente estas variantes, como las que se explican en Avengers Endgame, se crean casi siempre por viajes en el tiempo y no por viajes en el multiverso, y aquí está la principal diferencia. Entonces, viajar en el tiempo no es romper el canon. Por ejemplo, si Tony se fue al pasado y abrazó a su papá e hizo un montón de cosas que nunca hizo en la línea original, esto no es romper el canon, sino que lo que está haciendo es causando una variante, una línea alterna que se desprende desde ese punto por haber hecho algo que no debía. Pero como estamos hablando de viajes en el tiempo, entonces esto no es romper el canon, sino causar variantes. ¿Está claro? ¿Está claro? ¡Sí, mi sargento! Pero entonces, ¿cuándo es que se rompe el canon? Pues no con los viajes en el tiempo, sino con los viajes multiversales. Rotura del canon es cuando Miles Morales viaja al universo del Spider-Man de la India, salva personas que no tenían que ser salvadas y por lo tanto esto rompe el canon. Porque quien le salvó la vida a estas personas fue un personaje que no pertenecía a dicho universo, así que esto no crea ninguna variante como en los viajes en el tiempo, sino que esto rompe el canon. ¡Está claro! Los ejemplos más claros de variantes nuevas que se han desprendido los encontramos en Spider-Man No Way Home, justamente en el final, cuando los villanos empiezan a regresar a sus respectivos universos, pero su regreso ahora es diferente porque ellos están cambiados. Spider-Man logró lo que les prometió, y es darles una segunda oportunidad y que tal vez ya no tengan que morir combatiendo a Spider-Man. ¿Quién va conmigo? Yo voy. Pero solo si van unas morras chidas, Spider-Man. Obviamente tendríamos un universo completamente diferente si el Dr. Octopus llega sin ya ser controlado por sus tentáculos y tal vez ya no se sacrifica para hundir la máquina en el río, sino que encuentra otra forma. También tendríamos una historia completamente distinta si el Duende Verde regresa al universo, a la línea de Spider-Man 1, pero sin ya tener esta presencia del Duende Verde agobiándolo. Norman Osborn no se moriría. ¿Qué tanto cambiaría en el universo de Tobey Maguire, en un universo, en un What If, donde Norman Osborn nunca se murió? ¿No saben cuánto he sacrificado? ¿Cuánto cambiaría la historia del Spider-Man de Andrew Garfield si Electro no se muere? ¿Será acaso que en este universo, cuando llega Harry Osborn, Electro le ayuda y así Gwen Stacy ya no se muere? ¿Qué pasa en un universo donde Connors es metido a la cárcel pero sin el lagarto por dentro? ¿Qué pasa en un universo donde Sandman vuelve a su línea del tiempo pero sin los poderes de arena? Todo esto, como les decía, son líneas alternas que se fueron creando cuando Peter Parker devolvió a estos villanos a sus tiempos, pero totalmente cambiados. Si quieren que profundice y les diga exactamente qué pasó con cada villano al volver a su universo después de No Way Home, pues dejen un buen like al video para saber que lo quieren. ¡Pongámonos fieros! Creo que con ese tema queda bastante clara la diferencia. Con lo que no queda muy claro es cuando nos ponemos a comparar romper el canon versus incursiones, porque las incursiones es prácticamente lo mismo. Un personaje que no pertenece a un universo llega allí y comienza a dejar una gran imagen, hace cosas que no debe de hacer y esto causa una incursión. Black Bolt puede reiniciarte el Windows con un beso de su boca. La diferencia entre incursión y ruptura del canon no está tan clara, es casi que lo mismo, pero si profundizas te vas a dar cuenta de que se manejan diferentes los conceptos, por lo que realmente Sony y Marvel tienen que ponerse un poco de acuerdo con ese tema, sobre todo si van a mezclar los conceptos en Secret Wars y no quieren que el público se haga bolas mentales. Van a tener que explicar muy bien por qué hay veces que las interacciones multiversales causan incursiones y otras veces causan rupturas del canon, que son dos cosas muy diferentes. Pero no dejo de pensar en ello. Si en este momento consideramos que las incursiones y las rupturas del canon son básicamente lo mismo, entonces aquí les van unos ejemplos de cosas que han roto el canon en el universo
universo cinematográfico de Marvel, y Miguel O'Hara no ha hecho nada al respecto porque él solo interfiere con Spider-Man, pero le vale si Wanda asesina a los Illuminatis en otro universo. ¡Qué maravilla! Justamente este es el ejemplo número 1 de ruptura del canon en el UCM, Wanda asesinando a los Illuminati en la Tierra 838. Aunque en la película no se maneja el concepto de romper el canon, sino solamente el concepto de incursión, así que Wanda aquí estaría causando dos cosas al mismo tiempo, incursión y también ruptura del canon, porque los Illuminati que pertenecen a la Tierra 838 son asesinados por un personaje que no pertenece a este universo, por lo cual canónicamente esto jamás debía suceder. ¡Hiciste otro agujero en el multiverso! Doctor Strange rompió el canon varias veces, no solo de la Tierra 838 con sus diálogos, apariciones y peleas, sino que también rompió el canon de la Tierra Oscura, y si bien ese universo ya no valía un 5 y se estaba autodestruyendo, el Doctor Strange original de esta Tierra jamás debió ser asesinado por el Doctor Strange de la Tierra 616 o 199999 o como le quieran llamar. Cuando el hechicero que conocemos asesina al Doctor Strange del tercer ojo, automáticamente está rompiendo el canon de esta Tierra. Seguramente esta es la incursión de la que Clea estaba hablando en la escena postcréditos. Provocaste una incursión. Y al mismo tiempo, nuestro Doctor Strange interactúa con un Darkhold que no es de su universo y tiene un ojo en la frente ya que no es de su universo. Así que involuntariamente Strange ha roto el canon hasta de su propio universo, porque ese ojo nunca debió estar en el UCM ya que viene de un Darkhold que no corresponde al universo original. Pero el hechicero ni se inmuta. El Duende Verde asesinando la tía May nos puede volar la cabeza porque esto es un evento canon y al mismo tiempo se está rompiendo el canon. ¿Qué demonios acabo de decir? ¿Qué? Supongamos que para la vida del Peter de Tom Holland es un evento canónico que la tía May se muera, así que por ahí las cosas están bien. Ella se tiene que morir y esto está escrito para Peter Parker. Pero al mismo tiempo, quien la mató está rompiendo el canon y causando una incursión porque el Duende Verde no pertenece al UCM, sino que pertenece al universo de Tobey Maguire. Por lo que la muerte de la tía May es casi una paradoja multiversal en sí misma, porque la tía May sí debía morir para cumplir con el canon de Peter Parker, pero no debía ser asesinada por el Duende Verde porque el Duende Verde no pertenece a ese universo. ¿Qué? Entonces podríamos concluir que la mayoría de las acciones del Duende Verde en Spider-Man No Way Home fueron rupturas canónicas y causas de incursiones indiscutibles, ya que el Duende Verde no debía matar a la tía May, tampoco debía darle una paliza desarrolladora al Spider-Man de Tom Holland porque no son del mismo universo, y esto nos convierte al Duende Verde en uno de los personajes más explotacabezas porque el Duende Verde rompió el canon, pero al mismo tiempo hizo que se cumpliera el canon. Yo inicié esta compañía. Otro ejemplo interesante y que nos puede volar la cabeza es el hecho de que Andrew Garfield haya salvado la vida de MJ. He visto en internet a muchas personas diciendo que esto rompió el canon porque MJ tenía que morirse y Andrew Garfield, que no pertenece al UCM, le salva la vida. Así que técnicamente si Andrew Garfield no debía estar ahí, pues nadie tenía que salvarle la vida y MJ tenía que caer y morir, al igual que Gwen Stacy. No tiene que recordármelo, Doc. Pero esto es mucho más complicado de lo que suena, porque en primer lugar MJ ni siquiera tenía que estar en la Estatua de la Libertad, porque en primer lugar Spider-Man No Way Home es una ruptura del canon en sí misma toda la película, y si no hubiera salido mal el hechizo y no hubieran llegado los villanos y no hubieran llegado los otros Spider-Man, pues en primer lugar MJ nunca hubiera ido tampoco a la Estatua de la Libertad, así que nunca se hubiera caído y nadie hubiera tenido que salvarla porque ella no tenía que estar ahí en primer lugar. Por lo que yo considero que técnicamente Andrew Garfield salvando a MJ no es una ruptura canónica porque todo ese evento no tenía que pasar desde el principio. Y ni me des cuerda con el Doctor Strange, el versito de la Tierra 19999. Tanto Venom como Eddie Brock eran los únicos dos buenos sujetos que estaban a salvo de crear incursiones o de romper el canon, porque ellos durante toda No Way Home se quedaron tranquilitos echándose unas copitas en un bar en la playa, así que esto realmente no afecta tanto el canon. Lo único que cambia es que este cantinero nunca debió conocer a Eddie Brock porque Eddie Brock no pertenece al universo, así que rompieron el canon del cantinero. Pero hablando en serio, ellos no habían roto el canon hasta que Venom se vuelve a ir hacia su universo, pero un trozo de su simbionte queda puesto ahí en el UCM. Esto obvio no solamente va a causar una incursión entre el UCM y la tierra de Venom porque hay un simbionte ahí que va a empezar a causar estragos, sino que también rompe el canon porque quizás en el universo cinematográfico de Marvel nunca estuvo destinado que el Spider-Man de Tom Holland tuviera contacto con ningún simbionte. A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente. Y el hecho de que ahora hay un simbionte de otro universo en el UCM no solo va a causar una incursión, sino que también va a causar un evento que nunca debió ser canon. Y esto va a pasar cuando en Spider-Man 4 el Peter de Tom Holland se encuentre con este simbionte y de repente su traje se vuelva negro y tengamos la épica musiquilla.
El Capitán América devolviendo las gemas del infinito. Esto es otro tema que casi ameritaría un video completo, pero se los voy a resumir lo más posible para que lo puedan entender, muy importante. Empezando porque si tú analizas gema por gema, hay como dos que se pueden devolver sin mucho problema y sin romper el canon, pero las demás es casi imposible que no se rompa el canon y te voy a explicar por qué. ¡Anota eso! ¡Anota eso! Empecemos con la gema del tiempo, una de las más sencillas de devolver. Ancestral le da la gema a Hulk, 2 segundos después aparece el Capitán América y le dice, ya ves, Hulk tenía razón, ganamos, aquí tienes tu gema. Y Ancestral dice, pues bueno, eso fue rápido, ya no se fue la realidad al demonio, muchas gracias, y se despiden. Técnicamente se cancela la línea alterna que según Ancestral se había creado, pero al mismo tiempo se rompe el canon porque digamos que en el universo original Ancestral nunca debió interactuar con el Capitán América. ¡Mira lo que hiciste! La gema del espacio es otra gema que no fue tan difícil de devolver, simplemente Tony la sacó de ahí donde estaba, el Capitán nada más tiene que volver a meterla, pero el principal problema es que el Capitán América se llevó el Tesseracto en un maletín y ya ni siquiera era el Tesseracto, ya no estaba el cubo, sino que era la gema ahí chiquitita. Entonces, ¿cómo demonios el Capitán América va a devolver un cubo si ya no existía un cubo? Lo que va a hacer ahora es agarrar la gema así chiquita y ponerla ahí donde estaba el cubo, cambiando completamente el canon del UCM, porque en el UCM siempre hubo Tesseracto, pero si ahora no hay Tesseracto, entonces esto rompió el canon automáticamente. ¡Deja de infringir la ley! Exactamente lo mismo pasa con otras gemas como la gema de la mente, ya que cuando el Cap se la llevó, él la tenía en el cetro de Loki, pero cuando él viaja al pasado ya no tiene el cetro de Loki, sino que la gema de la mente está también metida en ese maletín, así que como demonios va a devolver la gema si ya no tenía el cetro en su mano. Eso va a cambiar totalmente el canon, sin mencionar que cuando él la devuelva, todos estos personajes a los que el Cap ya les había dicho Hail Hydra van a seguir pensando que el Capitán América es de Hydra, porque ese hecho no se puede revertir. Entonces con la gema de la mente ya tenemos dos rupturas canónicas, gente pensando que el Cap es de Hydra y el cetro de Loki que simplemente ya dejó de existir y no sé cómo demonios va a devolver la gema. ¡Deja de infringir la ley! Ni me hagan hablar de la gema del alma, ¿cómo no se va a romper el canon si digamos que en el universo original Red Skull, el guardián de la gema del alma, nunca tuvo que haber interactuado con Steve Rogers? Además, ¿cómo Steve Rogers va a devolver la gema del alma si técnicamente esta gema solo aparece como de forma mágica después de que hay un sacrificio? Se la va a tener que dar a Red Skull así en la mano para que la vuelva a poner o algo así, o yo no sé cómo demonios devolvió esa gema, pero el tema es que en la línea del tiempo original el Cap nunca tuvo que haber interactuado con Red Skull, así que esto también rompe el canon de lo que pasó originalmente en el UCM. ¿Sí? Ya lo noté. Con la gema del poder pasa lo mismo que con las otras, y es que el Capitán América se la lleva ahí puesta en el maletín, pero ya el orbe tampoco se sabe dónde está. Sin olvidar que cuando Nebula se robó la gema, War Machine tuvo que noquear a Star-Lord para que no interfiriera. Y digamos que cuando el Cap devuelve la gema, esto no cancela el hecho de que Star-Lord esté noqueado, así que esto también podría cambiar todo el canon y los acontecimientos de Guardianes de la Galaxia 1. Esto no es lo que quería que pasara. Y terminando con el Ether, que es la gema que menos tiene sentido, porque Rocket agarra así como una inyección, le saca el Ether a Jane, así que técnicamente para que el Cap devuelva esta gema, lo que tiene que hacer es inyectar a Jane otra vez en su cuerpo para que se le vuelva a meter la gema. Me pregunto cómo demonios esto no va a romper el canon, ¿no? Porque en el universo original Jane Foster nunca interactuó así con el Capitán América y se dejó inyectar para que otra vez la gema se le metiera en su cuerpo. La única explicación sería que Jane haya estado dormida en el momento en el que Rocket se la sacó y por lo tanto también estaría dormida en el momento en el que el Cap se la volvió a inyectar, así que ella nunca se dio cuenta que alguien se la sacó y después se la volvieron a meter. ¿Qué estoy diciendo? Son unos depravados. Si ella estaba dormida mientras la gema salió y entró de su cuerpo, pues digamos que esta sería la única gema donde no se rompió el canon, pero el tema sigue siendo bastante complicado. Así que ahí tiene McFlys algunos ejemplos de cuando se ha roto el canon completamente en el UCM y hay cosas que siguen sin explicación. Si ustedes tienen más teorías o información, obviamente déjenla ahí en los comentarios. Nos vemos en la siguiente y gracias por quedarte hasta este punto. No solo porque eso le ayuda al algoritmo, sino porque también tú debías quedarte hasta el final de este video y no tenías que estar haciendo ninguna otra cosa. Aquí, entre latinos. Es más, hasta la postcréditos tenías que quedarte porque si no el canon se iba al demonio. Qué maravilla.